Bienvenidos, bienvenidas a El Borde del Paraíso, un viaje espiritual a través de una novela donde exploramos lo eterno, lo invisible y lo que realmente da sentido a la vida. Soy María Corina y hoy continuamos leyendo esta maravillosa historia escrita por Ken Anderson que despierta preguntas, fe y propósito. En el episodio anterior leímos el primer capítulo, hoy leeremos el capítulo 2, donde conoceremos a nuestro primer personaje en completa trascendencia, Desapercín, cuyo nombre original es Procrastín, pero la palabra procrastinar no era popular en español hace 10 años. En otro episodio les contaré más sobre el proceso de traducción. Por ahora acompáñenme con su mente y su corazón abiertos a una clase sobre el alma, sobre el propósito de estar vivos y sobre esos sentidos que nunca nos enseñaron en la escuela. Vamos allá. Capítulo 2. Sin cansancio, sin dormir, un reposo perturbador. Para aquellos que están mal preparados para el final de su mortalidad, la trascendencia ofrece un poco más que reposo perturbador. Ellos conocen, pero solo escasamente, la promesa del reposo para la gente de Dios. Una nueva voz había hablado. Al voltear, vi acercarse una forma visible, un cuerpo como el mío, aunque al momento reconocí que poseía cualidades trascendentes. El sexo del visitante no representó ninguna importancia para mí. Utilizaré un pronombre masculino como una cuestión de conveniencia y porque mi sexo también es masculino. Me miró por un largo rato, en silencio. Tomé especial nota de sus ojos, pues en mi estado mortal yo siempre había admirado a las personas compasivas. Los ojos de este hombre irradiaban tal cuidado que mi temor cesó pronto. «Te ves como alguien importante», me precipité a decir como uno haría en la tierra cuando le faltan palabras, pero está presionado a decir alguna oración introductoria. «¿Alguien importante?», preguntó. «Ah, sí, ya recuerdo», dijo, una expresión del viejo vocabulario. El lenguaje de la tierra, cuando nunca se usa, se vuelve algo difícil para la lengua y el oído, ¿no es así? No trataba de ofenderte, alcancé a decir. Tus palabras no me ofendieron, me entristecieron. Desde la mortalidad no había conocido a alguien que su primera observación fuese temporal. Cuán esclavizado por las cadenas de la mortalidad pareces estar. Yo también estuve así. Que el único soberano me permita ayudarte en tu gran necesidad. Casi me sentí ofendido, pues una de mis flaquezas como mortal era mi falta de aceptación de la crítica y la corrección. ¿Alguna vez has elogiado la sombra de alguien?, me preguntó el desconocido. Una persona en trascendencia completa puede observar más de mí en mi sombra que lo que ves y piensas que es importante. Te pido perdón, respondí secamente. No necesitas, dijo placenteramente, en contraste conmigo. De hecho, mis últimos años en la tierra fueron debilitantes y antes de eso era de aspecto muy normal. ¿Te veo ahora en la gloria de tu trascendencia?, pregunté. A lo que mi nuevo conocido respondió. Solo ves aquello que tu limitada trascendencia te permite. Extendió su mano. Nos dimos la mano de una forma convencional, aunque no nos tocamos. Y me di cuenta que no habíamos estado conversando en la manera de hablar y escuchar de la tierra, sino más bien comunicándonos sin utilizar el habla. ¿Prefieres el lenguaje convencional?, preguntó. Sus labios se movieron, sus palabras sincronizaron con sus movimientos, pero su voz tenía una textura discordante. Sin mover sus labios continuó. ¿O te gusta más así? De la segunda forma, respondí, consciente de que mis labios habían permanecido inmóviles. Relájate, amigo, dijo. Lo que es nuevo en trascendencia nunca se vuelve común, pero sí algo a lo que puedes acostumbrarte, como supongo que sucede en tu limitado estado. El momento más sublime en la tierra. Puedes llamarme Desapercín, dijo. Desapercín, repetí. Nombrado así para que comprendas mejor, pues desperdicié casi toda mi vida terrenal sin prepararme para la trascendencia, sin buscar apropiadamente ser liberado de la insatisfacción que ahora tú experimentas. Y entonces la tristeza adhirió significaba sus palabras. Como muchos mortales, continuó,
De hecho, la mayoría de ellos, yo descuidé las dos provisiones por medio de las cuales se producen la dicha, la preparación y la liberación. ¿Cuáles son estas provisiones?, pregunté. La mente y los sentidos, respondió. Los mortales tienen medidas limitadas para la respiración, pero capacidad ilimitada para el pensamiento y el propósito. Las dimensiones del cerebro de todo mortal, comparadas con las capacidades de su cuerpo, muestran que la mente está intencionada para imaginar realidades más grandes que las que pueden experimentarse dentro de las limitaciones de la mortalidad. Es una locura total usar el cerebro exclusiva y principalmente para la invención y el discernimiento temporal. Volteó a ver hacia otro lugar tan fijamente que yo también volteé a ver qué objeto había robado su atención. No vi nada, pero sus declaraciones siguientes se convirtieron en los conceptos fundamentales que iluminaron mis experiencias en trascendencia limitada. El cerebro mortal, continuó, volteando hacia mí lentamente, fue diseñado con el propósito principal de tener comunión con el único soberano. De lo contrario, su función no es la correcta. La voz de Desapercín aumentó momentáneamente en intensidad y luego descendía un susurro mientras me dijo: el cerebro humano tiene la capacidad de contemplar el infinito. Vaciló. Asumí que lo hacía con el propósito de darme tiempo para examinar sus palabras. Astrofón te ayudará a entender que el potencial del cerebro de los mortales excede a los de cualquier otra entidad temporal, dijo. Por ahora déjame decirte, al descuidar mi mente, inevitablemente descuidé mis sentidos. ¿Tus 5 sentidos?, pregunté. Oh, respondió, como la mayoría de mortales, yo satisfice mis 5 sentidos primarios. Al hacerlo, descuidé el 6º sentido y, consecuentemente, me negué el conocimiento del 7º sentido. ¿El 6º sentido?, pregunté perplejo. ¿El 7º? ¿Estás consciente de los 5 sentidos de los mortales?, preguntó. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Recité como si fuese un alumno en la escuela. Pensé en las maravillas que había encontrado en este lugar, los sonidos y vistas, sabores y fragancias. Hubiera seguido hablando si no hubiera sido por una fuerte voz que dijo las palabras que acompañaron mi entrada a la trascendencia limitada. El cielo es la amplificación infinita del momento más sublime en la tierra. ¿Había hablado mi nuevo conocido o yo? ¿Habría sido de nuevo la voz? En retrospectiva supuse que no había sido ninguno, sino que la declaración ocurrió en un tono más audible o con más fuerza de lo que sería posible a través del habla o la audición. Es decir, las palabras vinieron a mí en virtud de su importancia para mi necesidad y mis circunstancias. Durante tu mortalidad pregunté, ¿encontraste que los 5 sentidos eran principalmente agentes del mal? Cáncer pueden ser, dijo Desapercín suavemente, que ciegan el alma, aprisionan a la carne, seducen los cortos años de la mortalidad para alejarlos de su propósito eterno. Cualquiera que sea la capacidad de su mente, un mortal al agradar a sus 5 sentidos se limita a pensamientos, conductas y apreciaciones pobres. La satisfacción jamás puede encontrarse en las limitadas dimensiones de los 5 sentidos básicos. ¡Nunca! Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, advierte la guía. Tu cuerpo también es el mecanismo de los 5 sentidos básicos. Háblame, por favor, de los 2 sentidos que hay aparte de los sentidos básicos, dije. Es anormal aislar los 5 sentidos básicos, reprendió Desapercín. Identificamos los sentidos correctamente solo cuando incluimos a los 7 completos. Son inseparables. Y segmentar el 6º y 7º sentido es más debilitante que estar sordo o ciego y sin gusto ni pasión. 7 es el número de la perfección, dije, procurando hacer conversación de un tema del que no tenía ningún conocimiento. 7 es el número de la llenura, la satisfacción, corrigió Desapercín. Los primeros 5 sentidos, aunque están relacionados con la inmortalidad, están hechos para ser el orden por el cual
Los dos sentidos más importantes son experimentados. Más adelante vas a entender que es solo a través de los 7 sentidos que uno puede comprender y amar al único soberano en toda la extensión de sus capacidades como mortal. Experimenté una nueva maravilla. Las palabras saltaron de mi mente y se volvieron como neón brillante frente a mí. Cerré mis ojos solo para hacer que la visualización creciera en brillantez y los abrí de nuevo para protegerlos de la intensidad. Hay 7 sentidos. 7 es el número de la satisfacción. Dime, logré decir finalmente, acerca de los 2 sentidos adicionales. Adicionales no, dijo regañándome. Incluidos, y suavizó su voz. El único soberano le ha dado a todos los mortales el 6º sentido, la conciencia de que Él existe. Yo tengo ese sentido, exclamé. El más orgulloso, el más erudito de los mortales, lo tiene, así como los humildes y analfabetos, dijo. ¿Y el 7º? Pregunté. Los ojos de Desapercín repentinamente se llenaron de lágrimas. Me miró larga y atentamente, como si juez o abogado no pude determinarlo. Descuida el 6º sentido, dijo, o persíguelo de forma incorrecta, y estarás más inconsciente del 7º sentido que cualquier otro mortal. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. No hay mayor locura en la tierra que esta de negarse la conciencia del 7º sentido, se lamentó. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Yo había dicho las palabras de la guía? ¿Las palabras habían emergido a mi mente desde mi limitada lectura del libro sagrado? ¿O las había recordado de alguna predicación del lugar en la tierra donde habitualmente me congregaba con otros en el primer día? ¿Entiendes el significado de la guía? Desapercín preguntó, mientras recobraba el control de sus emociones. Aquellos que viven subordinados por sus sentidos suponen que la promesa implica que se concedan los deseos de la carne. No es así. No son los deseos mortales los que tienen promesa, sino los deseos que el único soberano busca implantar en el corazón de cualquier mortal que desee glorificarlo. A través de esos deseos nacidos en el corazón del único soberano, llega la realización, al igual que la comprensión, del 7º sentido. Y me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo tu corazón. El 6º sentido. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. El 7º. Cuán elocuentemente había escuchado estas palabras de la guía en las convocatorias del primer día. Cuán lúcidas y significativas eran ahora. La mayoría de los mortales no hacen ningún esfuerzo para adquirir el 7º sentido, dije. Aunque la mayoría no lo hace, respondió Desapercín, todo el que así lo elige puede. Es el propósito primordial de la mortalidad. Mientras estaba en la tierra, malgasté mis años ganándome la vida. Lo hice bien. Disfruté de abundancia de bienes terrenales. Logré, ¿cuál es la designación mortal? Así, un retiro confortable, el cual ha sido mi motor, admití. La palabra retiro, dijo, pertenece solo al vocabulario de los ineptos, no al de aquellos que consagran su mortalidad a servir como colaboradores del único soberano. Durante mi 3er año de retiro, caí víctima de una enfermedad terminal. Con las costosas y dolorosas aplicaciones de la terapia geriátrica, alcancé toda una década de mortalidad adicional. No lloró más. Su cara mostró un profundo dolor, un dolor no relacionado con su antigua dolencia física, sino que relacionado más bien con la aflicción de un alma penitente. He sido un tonto, continuó, temiendo a la muerte del cuerpo en lugar de prever la vida eterna. Uno de los pastores de la tierra vino en mi auxilio. Con la ayuda de la guía ayudó a calmar a mi espíritu inquieto y me guió al perdón y a la limpieza que en un segundo sobrepasó todos los logros y placeres ostentosos de mi malgastada mortalidad. ¿Tú encontraste el 7º sentido?, pregunté. Tuve poco tiempo para descubrir y aún menos para hacer, pero aprendí suficiente para entender su valor. El 7º sentido, dijo, consiste en la capacidad
y el discernimiento que solo el único soberano puede otorgar. En esencia, el séptimo sentido es la comprensión y práctica por la cual la mortalidad es vista como una masiva y menguante negativa, a menos que, vinculada con lo eterno, la mortalidad se convierta en la preparación diligente para la trascendencia. Teólogos y algoris, a quienes conocerás, te podrán explicar más extensamente. Yo, como recordarás, tuve muy poco tiempo para explorar el séptimo sentido y aún menos para ejercerlo. ¿También me explicarán cuál es la misión que debo cumplir?, pregunté. Pero Desapercín se había marchado dejándome solo. De la guía escuché: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso fue el capítulo 2. Cuando leí este capítulo por primera vez, me encantó la noción de que los 5 sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, pueden no ser un todo armonioso, sino que tal vez los hemos estado usando aislados, desconectados de su verdadero propósito. No sé si te ha pasado que comemos y queremos más, vemos paisajes, películas, arte, y aún así queremos seguir mirando. Escuchamos música cada día, la humanidad lleva siglos creando sonidos, melodías, sinfonías, y seguimos con hambre de algo más, algo original. Tocamos cosas, buscamos texturas agradables, ropa cómoda, superficies suaves y los sabores. Los sabores. Viajamos miles de kilómetros, pagamos por experiencias, combinamos culturas, todo para seguir explorando el gusto. Y al final, nada nos llena. No digo que esté mal disfrutar de todo esto. De hecho, creo que es parte del regalo de vivir. Pero sí me pregunto si lo estamos haciendo aislado de su propósito eterno. Si me estás escuchando, es muy probable que creas que hay un Dios, el único soberano, que ames su bondad y que tengas fe en Él. Pero déjame te pregunto esto con humildad. ¿Estás realmente viviendo para tu encuentro con Él? ¿Le estás permitiendo prepararte para la trascendencia? No lo pregunto para juzgarte. Yo también estoy en ese proceso. Y sé que esta historia tampoco busca condenar, sino despertar. Tal vez hoy fue la primera vez que escuchaste muchas de las palabras e ideas en este capítulo. Y tal vez aún no lo logres comprender, pero te invito a que sigas en este viaje conmigo, no solo escuchando, sino también reflexionando. Y que juntas, aprendamos cómo vivir para la eternidad y no solo sobrevivir para lo temporal. Esto fue El Borde del Paraíso. Gracias por acompañarme. Te invito a que compartas este episodio con alguien si así lo deseas. Nos vemos en el próximo episodio, donde conoceremos más sobre todos los sentidos y su relación con el momento más sublime en la tierra. Que el único soberano te bendiga hoy y despierte en ti el deseo por lo eterno.